En cierto sentido sí. Lo que no sé si estoy de acuerdo es que estemos atravesando una revolución, ¿no? Digamos, en general la percepción de que estamos atravesando revoluciones es una caracterización más bien exposta, así que en definitiva estamos en el medio de un cambio, ¿está bien? Y tiene que ver con cuatro patas, con los datos, con la forma en la cual los procesamos, con el tipo de preguntas que nos hacemos y con cómo las comunicamos. O sea, lo más obvio es pensar que la revolución tiene que ver con datos y algoritmos, pero a mi juicio tiene que ver con datos, con algoritmos, con ideas y con comunicaciones entre ideas. Son esas cuatro patas. Me parece que le sacas una pata y se cae todo. Yo pondría en igualdad de condiciones a las ideas. O sea, los datos por sí no dicen nada y los algoritmos no dejan de perseguir datos. Entonces hace falta una pregunta concreta para que los datos sean informativos. Si no, los datos son cacofónicos, insisto. No quiero sonar demasiado filosófico, pero de ciertas visiones los datos no tienen por qué tener entidad. O sea, son informativos en la medida que uno piensa que hay ciertos fenómenos que deberían ser ilustrados por los datos. Te pongo un ejemplo. Si vos pensás que la inflación es obviamente en todo momento un fenómeno monetario, para vos, si estás intentando caracterizar ese fenómeno, cualquier dato que no sea la emisión de dinero no te da información. Entonces el dato en sí no tiene entidad, solo a la duda que yo me creo o sospecho que la inflación se gobierna por ese carril. Misma cosa con ideas similares. Entonces, en definitiva, que ciertos datos te sean informativos para cierto problema no es por los datos en sí, sino por ciertas ideas que los convocan y que interactúan y que las refutan también, ¿no? Y en tiempos de Big Data lo que va a seguir predominando son las ideas. Estamos en tiempos de ideas y estamos en tiempos de seguir generando preguntas. Y mientras más preguntas generemos, más posibilidad de conocimiento vamos a tener. Y corremos con ventaja porque me parece que los enormes avances que hubo en ciencia y tecnología, no recientemente, estoy hablando de los últimos, desde el Renacimiento en adelante, es una revolución de preguntas, de ver qué está detrás de los datos. O sea, la revolución, no sé, de la evolución, por ejemplo, es una forma de atar el trabajo clasificatorio que había hecho antes la botánica. O sea, la idea es, bueno, o yo qué sé, por ejemplo, las leyes gravitatorias, no dejan de ser una reacción a la pregunta, todos estos puntitos que parecen caracterizar la órbita de un planeta, ¿qué tienen en común? O sea, es justamente una pregunta correcta la que convoca ciertos datos y una idea fenomenal la que los ata a todos. Entonces, en la historia de la ciencia no es obvio que una cosa anteceda a la otra. O sea, muchas veces hay ciertas preguntas que piden a gritos datos y ciertas recurrencias que piden a gritos una idea. Entonces, no me parece que sea correcto decir que los datos anteceden a las ideas, ni tampoco que las ideas a los datos. Entonces, en definitiva, me parece que en estos tiempos de Big Data, algoritmos, las ideas cumplen un rol tan o más importante en cualquier otro momento. Y Walter Sosa va a hacer la analogía respecto al agua. El agua, como los datos, puede ser mucha y abundar, pero también puede ser poca y ser escasa. Los datos es necesario transformarlo en conocimiento. Por eso estamos más ante una revolución de las ideas y una revolución de hacernos preguntas para poder transformar estos datos en algo que realmente nos sirva. Si vos me decís apostar por una revolución, yo apuesto a una revolución de las ideas. Insisto, porque los datos en sí no dicen nada. Todo dato tiene una parte de señal y una parte de ruido. Y para ciertos problemas, los datos tienen más señal y para otros más ruido. ¿Qué quiero decir con esto, no? Hay ciertos fenómenos que se mueven con cierta lentitud, por ejemplo los fenómenos sociales, ciertos fenómenos, la pobreza, y otros que se mueven con una frecuencia muy alta, ¿no? Como el precio del dólar, yo qué sé, la finanza. Entonces, en definitiva, una medición de la pobreza diaria, horaria, es un sinsentido, es puro ruido, porque son fenómenos relativamente lentos, en el mismo sentido que una medición semanal en estos tiempos del dólar no es informativa, necesitas una medición horaria, etcétera, etcétera. Entonces, detectar la cantidad correcta de información que hace falta por un fenómeno es un desafío. Los datos son como el agua, ¿no? Cuando escasea tenés un problema y cuando sobran tenés el mismo problema también. Entonces, justamente el desafío que tenemos es ver cuál es la cantidad de información que necesitamos para ciertos problemas y para eso no hacen falta tanto respuestas sino preguntas. Mi
muchas veces hablamos de si se entiende o no se entiende lo que es la Big Data, y tal vez la sociedad en general no debe entender o no necesita entender para qué sirve la Big Data, para qué sirven los datos, para qué sirven los algoritmos. En definitiva, lo que hay que entender es ver de qué manera estas cosas ayudan al desarrollo de una sociedad. Tal vez no a nivel ciudadano, ¿no? El razonamiento propio de los algoritmos es un poquito disruptivo con respecto a otros razonamientos, ¿no? Yo qué sé, en la formación clásica de la matemática o del lenguaje, el error está muy penalizado. O sea, vos escribís, cometés un error ortográfico y te tachan y está mal. Pero en la esencia del algoritmo, que es algo recursivo y que va reaprendiendo, cometer errores es casi una bendición. O sea, uno necesita provocar ciertos errores para que estos procesos iterativos aprendan relativamente rápido. Entonces, todavía no tenemos una cultura de qué significa pensar iterativamente de cometer errores. Estamos un poco cautos. No tenemos una cultura algorítmica todavía, entonces eso quizás nos desafíe a nivel de cómo se planea la educación de los chicos, ¿no? O sea, yo creo que las cuestiones computacionales, más que nada el algoritmo de cómo razonar en términos computacionales o algorítmicos, es algo que se puede empezar muy temprano en la educación de la gente. Y también lo colaborativo, porque esta Big Data está toda junta y por ahí la información o las preguntas de una se complementan con otro y entre dos que capaz que no se conocen terminan desarrollando, generando algo que ni siquiera se habían preguntado los dos juntos. Bueno, la naturaleza de hacer preguntas no es necesariamente sistemática, ¿no? O sea, toda la historia de la ciencia muestra que a veces las preguntas ocurren de casualidad, otras ocurren como consecuencia de haber hecho otras preguntas. Entonces, en esa parte es donde el arte y la ciencia se tocan. Hay algo que es creativo, hay algo que es disruptivo, que es la capacidad de hacer la pregunta correcta en el momento correcto. Y eso requiere una imaginación e inteligencia que va mucho más allá de las formaciones. O sea, en un proceso político puede hacer preguntas inteligentes un politólogo, un computador, un matemático. Entonces, frente a la abundancia de datos y algoritmos, justamente si la ciencia de datos tiene una chance de existir como una disciplina aparte, tiene que ver con esto que vos estás diciendo de un esfuerzo más que multidisciplinario, yo te diría interdisciplinario. Tiene que ver con distintas disciplinas, preservando su esencia, pero aprendiendo a interactuar entre ellas. Y toda esta charla que estamos teniendo hoy con Walter Sosa Escudero la estamos haciendo en el ámbito de una universidad, en el ámbito de unas jornadas específicas desarrolladas en una universidad. ¿Cuánto el sistema académico se pregunta respecto a esto? Pero todo ámbito académico juega una carta conservadora, una carta revolucionaria. O sea, en su conformación la educación intenta que las cosas atraviesen en el tiempo, y está todo el tiempo decidiendo esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces tiene en su dinámica un gen que es naturalmente conservador y otro que es revolucionario. Entonces la educación ni puede ser ni tercamente conservadora y aislarse de nada, ni tampoco puede estar saltando frente a cualquier tontera de moda. Entonces hay una cautela en el ámbito educativo que explica por qué al ámbito académico le cuesta absorber rápido tecnología nueva, pero no es por lenta ni por burocrática en el sentido peyorativo del término, sino por cauta. O sea, un sistema educativo no puede saltar detrás de cualquier tontera de moda, pero tampoco puede ignorar revoluciones. Y esto nos trae el principio de la charla, ¿no? Como la naturaleza revolucionaria de las cosas es más bien tirando post, no es durante, no debería ser cierto que la educación corre detrás de cualquier cosa porque aparezca, pero tampoco que se cierra tercamente y empieza a hablar de, no sé, de evolución o de genética 50 años después que la comunidad científica se convenció. Entonces, la única forma de resolver ese problema es teniendo comunidades académicas de cabeza plástica, que son las que convocan este congreso en el que estamos trabajando ahora, ¿no? Que es, bueno, que esos temas se aparecen, que aparezcan rápidamente arriba de la mesa y que se hable en forma honesta, científica, de cuáles son las ventajas, de cuáles son las desventajas y cuáles son los puntos grises. Insisto, el gran problema que tiene la tecnología de moda, Big Data posiblemente sea una tecnología de moda, es que tiene cosas muy buenas, cosas muy malas, que ya sabemos que son muy buenas y que sabemos que son muy malas, pero tiene toda una gama intermedia. Y eso no es la historia de Big Data, fue la historia de los rayos X, fue la historia de la genética, que siempre aparecen cosas que son muy buenas y sabemos que son muy buenas, cosas que nos tenemos que preocupar y cosas que están en el medio. Entonces la única forma de acelerar
la naturaleza, la caracterización después de una revolución, de acelerar los tiempos, es estudiarlo rápido. No abrazarlo tercamente, sino estudiarlo rápido y poner arriba de la mesa, sí, esto es interesante, esto no, y esto tenemos que seguir trabajando. En varios de nuestros programas venimos preguntando a nuestros entrevistados respecto a por qué los argentinos, si tenemos tantas capacidades y tanta posibilidad de adaptación constante a los entornos cambiantes, no podemos lograr solucionar nuestros propios problemas. La respuesta que nos va a dar Escudero a esta simple pregunta es interesantísima. Y no me parece que seamos tan especiales. En todo caso nos han tocado ciertas circunstancias especiales, o cierta configuración, pero no tengo evidencia de que un uruguayo en las circunstancias en las cuales enfrentamos nosotros haría exactamente lo mismo, o un brasileño y un japonés. Entonces yo no sé si lo que explica la capacidad de adaptación sea ser argentino o vivir en un entorno que necesita esa adaptación. Entonces la pregunta es que si lo que está detrás de esta capacidad de adaptación es el hecho de ser argentino, es obvio que deberíamos tener la capacidad de encontrar la solución. Pero si lo que está detrás de esta capacidad de adaptación son las circunstancias que hacen que este sea un país volátil, lo que tenemos que hacer es pensar en una naturaleza no argentina de los problemas, sino buscar por qué existe esa volatilidad, por qué existen estas dificultades. A mí me encantaría pensar que existe una naturaleza argentina de los problemas y las soluciones, pero no lo creo, no me parece que seamos tan especiales. Creo que podemos ser un poquito especiales, pero no me parece que más especiales que otras naciones. En todo caso, sí tenemos circunstancias un poco más especiales. Entonces, yo abandonaría la hipótesis de la argentinidad de los problemas. Me gusta más la hipótesis de la naturaleza específica de ciertas circunstancias, y eso me parece que explica por qué, siendo tan vivos para adaptarnos, no encontremos la solución a los problemas porque nosotros no lo hemos causado. Hemos contribuido a eso, pero en definitiva, en economía siempre se decía esta frase, no sé si era de Samuelson, que decía, hay 3 tipos de países, los de izquierda, los de derecha, Argentina y Japón. Y me parece que eso nos da una excusa para decir, sí, somos especiales. Y francamente yo no creo que seamos tan especiales ni tan exitosos cuando salimos. Me parece que es más una excusa para decir, bueno, es lo que nos ha tocado a nosotros, así somos, y no sé, me parece que el problema es un poco más complicado. En lo que no hay duda es que la Big Data, la información, los datos, es el camino para seguir en la escalada de conocimiento. El tema es ver cómo la educación se suma y crece en este camino. Estoy de acuerdo que hay que hacer algo. Lo que no me es obvio es que haya que hacer mucho, ¿no? Porque para todos los que trabajamos en un sistema educativo, la gente es muy buena pensando qué es lo que hay que agregar. Y en educación estamos pensando qué agregar y qué sacar. Entonces, en definitiva, nos podemos poner de acuerdo rápido en que hay que hacer Big Data, pero después sí tenemos que pensar, bueno, ok, ¿qué dejamos afuera? Porque la capacidad de trabajar es limitada, la capacidad de comunicar es limitada también. Entonces, todos nos vamos a poner de acuerdo rápido en que hay que meter ideas de Big Data, algoritmos, estadística, no me cabe la menor duda, pero cuando la discusión pasa al paso siguiente, que es, ok, ¿qué sacamos ahora? Y eso es muy difícil. Pues el otro día me decía una persona, bueno, sacamos trigonometría. Por favor, no. O sea, me parece que hay una base de las cosas que tiene que ver con desarrollar ideas básicas, no básicas de simple, sino de base. Entonces, si vos me decís vamos a sacar trigonometría, vamos a meter algoritmos, yo ya no sé si compro. Entonces, en general, siempre la idea de poner algo tiene que venir acompañada de la discusión paralela de qué sacar. Y esa es la discusión sofisticada. Para poner todo el mundo pone, ¿no? Pero para sacar es donde se empiezan a romper los acuerdos. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que mover las fichas en esa dirección, pero sacar el álgebra, sacar la geometría, sacar la filosofía. O sea, misteriosamente los límites de Big Data nos enfrentan más a nuestras limitaciones más profundas. O sea, honestamente, yo creo que mucha gente me dice, ¿cuál es la ciencia del futuro? Mira, una disciplina para mí del futuro cercano es el derecho, es la ética, es la filosofía, es la lógica. ¿Por qué? Porque nos enfrentan a preguntas muy brutales como ¿hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar cierta inexactitud de los algoritmos para beneficiarnos de todo lo bueno que tienen? Y esa no es una pregunta algorítmica, es una pregunta filosófica que tiene que ver con cómo funciona la libertad, a quién le cedemos el control de las instituciones. Entonces, ok, sí, hay que estudiar más computación, más matemática, pero más que nunca más lógica, más derecho, más ética, más política. Entonces, si el costo de la computación y lo algorítmico es lo filosófico, es la ética, es el derecho, yo no sé si estoy de acuerdo.
Por eso es un problema muy difícil. Lo importante son las preguntas. Ciertamente, la próxima revolución es la de las preguntas. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.